una recordación de lo que breve de lo que vimos hace 8 días. Y comenzamos nuestra charla o la basamos en el libro de los Efesios, el capítulo 6, pero nos enfocamos en hablar de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y de no ignorar las acechanzas del enemigo. Entonces vimos a grandes rasgos por la palabra, ahora lo confirmaremos, que el mundo entero está bajo el maligno. La gente no lo cree, pero la Biblia lo enseña. El mundo entero está bajo el maligno. Y dijimos entonces, a eso lo hablamos un poquito breve, que hay 3 maneras, otros creen diferente, yo lo creo así. Hay 3 maneras en que se da la obra de Satanás sobre las gentes. La primera es la influencia, la segunda es la opresión y la tercera es la posesión. Cada uno de esos grados tiene límites. Así como usted va al médico y el médico le dice, esto está leve, esto está sencillo, o a veces le dice, esto está grave, está delicado. Así también, la influencia es todo lo que era levantado en el mundo entero, las modas, los principios, la forma de pensar, las ambiciones, los orgullos, las soberbias. Y ahora miraremos algunos versículos de la Biblia. Esa influencia que hace unos años, especialmente hace por ahí unos 20 años, tal vez más, la iglesia cristiana empezó a hablar, por ejemplo, de los mensajes subliminales. Y entonces mucha gente dijo, eso es una exageración, eso no es cierto. ¿Cómo van a salir ahora? Porque a través de la publicidad, a través de las canciones que tanto nos gustan, hay mensajes subliminales. Pero hubo quienes se pusieron en la tarea y colocaron de una forma rara las cintas, cuando eran los cassettes, las pusieron a girar al contrario y encontraron que en muchas canciones había maldiciones, había palabras alabando al diablo, había órdenes diciéndole a la gente en la mente que se suicidara, que matara, que se drogara, que se prostituyera, mensajes subliminales. Estamos en un tiempo más acelerado, ya no hay tanto mensaje subliminal, ahora es directo, ahora hay mensajes directos. Y miren lo que dice la Biblia. No me voy a devolver, pero si usted tiene curiosidad, mira el programa del domingo pasado y usted lo encuentra en YouTube. En YouTube dice Inglés ICC, El Shaddai, Armenia, y cuando usted digita, entonces sale la I, porque sale una iglesia cuadrangular de otra nación. Cuadrangular El Shaddai también. Pero entonces usted encuentra ahí la I, ahí se mete usted. Y si la quiere ver en el Face está más fácil. Cuadrangular El Shaddai. Ese lo puede ver usted para repasar. Entonces vimos a grandes rasgos que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros fuimos llamados a tener libertad. Miremos por favor en Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2, y vamos a hablar hoy de la obra de Dios en nuestras vidas, de cómo nosotros tenemos que apreciar. Efesios capítulo 2, el versículo 1. El mundo entero está bajo el maligno. Él envía unos vientos. Los vientos no solamente son de doctrinas, también hay doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Pero los vientos que él envía son temporadas de actitudes
rebeldía, soberbia, orgullo, violencia, drogas. En la época que yo era un niño, yo iba con mamá, donde ella trabajaba, y veía un poco de señores en el suelo tirados, y yo le decía, mamá, ¿eso qué es? Y ella me decía, daba impresión. Era como ver usted lo que llaman los Bronx que hay en Colombia, en todo el país. Y entonces ella decía, eso se llama piteros, enfermos por el alcohol. Y ha cambiado. Ahora es el bazuco de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El enemigo quiere que nosotros, los mismos cristianos, anulemos con nuestras acciones esta verdad. En otro tiempo estábamos bajo el dominio, me permite cambiarlo y enfatizar el versículo 3, de los deseos de nuestra carne, haciendo todo lo que la carne mandaba. La carne decía, pues yo no me voy a dejar de nadie. Y entonces venía la soberbia, venía el orgullo, y muchas veces, sin Cristo, aún sabiendo el daño que estamos haciendo a la familia, el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, pues yo no me dejo de nada. Pero Cristo nos perdonó. Amén. Amén. Y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Jesús nos dio el ejemplo. Escuchó a sus discípulos en una discusión que sigue ocurriendo en el mundo entero, en los hogares, en los negocios, en la calle, porque allá opera el príncipe de este siglo, en los hijos de desobediencia, que triste a veces se quiere imponer en la iglesia. ¿Sabe cuál fue la frase que Jesús escuchó? ¿Quién es el mayor de nosotros? Y él les dijo, vengan acá. Trajo un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, el que de ustedes quiera ser el mayor, sea como el menor y sirvan a los demás. Porque los grandes de las naciones se enseñorean de las naciones, gobiernan y ponen. Pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor, ¿qué? ¿Lo recuerdan o no? Sea el servidor. Y él dijo, ustedes me llaman Señor y tienen razón, lo soy. Pero no estoy entre ustedes como el que manda, sino como el que sirve. Sanando, liberando, perdonando. El hecho que él haya tenido esa confianza en Judas no hace a Judas una gran persona, lo hace más digno de la condenación, porque no valoró la confianza que Jesús le tuvo. No lo tomemos tan al revés, porque a veces lo tomamos tan al revés. Entonces Satanás, dijimos, él no puede poseer a los cristianos, aunque hay un grado en que puede llegar a poseer a una persona. Lo iremos viendo muy lentamente en nuestro estudio. Pero dijimos, aprovechando 1 de Pedro capítulo 5, que él y los cristianos andan alrededor, buscando una oportunidad, buscando que usted le dé el lado. ¿Qué usa él? Concluimos ahí. ¿Qué usa él? Miren, aquí dice que en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿qué? Y de los pensamientos. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que ahora está en nosotros Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, todo lo que nos enseña
nos dice que no nos conformemos a la forma de pensar de este siglo, que cambiemos nuestra forma de pensar, que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo hace usted para comprobarla? Si no es un cristiano que escudriña la Escritura, si no es un cristiano que da el salto, permítame decirlo así, de ser simplemente un oidor olvidadizo de la palabra, a él ser alguien, un hombre o una mujer que es hacedor de la palabra, que medita en ella, que ve los mandamientos, ve las dificultades y la carne, el ambiente, la moda, le dice, tiene que ser así, pero usted dice, la Biblia dice así, entonces yo cautivo mis pensamientos, hasta ahí llegamos, ¿cierto? ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Claro, el ambiente que hay en el mundo es, no se debe. Usted no se debe dejar de nadie. El ambiente que hay en el mundo es, usted haga, ese es un dicho vulgar, eso no está en la Biblia, pero es un dicho vulgar. Y muchos de los dichos vulgares no solamente son de la sabiduría popular, también vienen de Satanás. ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. ¿Cuál es el ambiente que hay ahora? El ambiente que hay ahora es de que nadie se deja de nada. La rebeldía empieza en la casa. Y si hace unos años nosotros teníamos la autonomía de ordenar a nuestros hijos, de enseñarles, y teníamos que tener cuidado de dar el ejemplo con nuestras acciones, ahora es difícil, porque ahora lo primero que hace hasta el hijo suyo que es cristiano, entre comillas, es: a mí no me puede obligar. Ni se le ocurra, a mí no me obligan, pero ellos sí quieren obligar al que es cristiano a que admita y acepte todo lo que ellos hagan. Pero ¿dónde ha venido toda esa lucha? Las influencias que el enemigo ha traído. Miremos por favor en Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, en el capítulo 2, leo este texto y tratamos de conciliar el pensamiento. Primera de Juan, el capítulo 2. Entonces tenemos que lo primero que influye Satanás es en los pensamientos a través de las modas, a través de las costumbres, a través de lo que se ve en el mundo. Pero como Dios usa gente para evangelizar, Satanás también usa gente. Cuidado usted, se deja usar por el diablo para ser alguien que aconseje la rebeldía, que aconseje la soberbia, porque si nos alcanza el tiempo veremos ejemplos bíblicos. Hombres de Dios, personas de Dios, que llegaron los pensamientos y colocó un orgullo, una soberbia, y viendo el error, hicieron las cosas. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo. Primera de Juan, capítulo 2, creo que es el versículo. Bueno, voy a leer desde el versículo 12. Aquí tenía desde el 15, pero voy a leer desde el 12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos decía Efesios capítulo 2? Que cuando no éramos cristianos, por naturaleza dominaba en nuestro ser los dominios de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Pero ahora dice, ustedes son fuertes. ¿Por qué son fuertes? Primero porque Dios los perdonó. Amén. Dios nos perdonó. Él no tuvo en cuenta nuestros pecados. Y Él hizo un propósito. Su sangre preciosa nos limpió tan radicalmente que en el mejor ejemplo que Él podía decir, dice, sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más hace memoria de ellos. Entonces dice, la primera bendición que ustedes tienen es que fueron perdonados. Pero se la voy a dar a ustedes sin postrado mi amor. Él no le dijo a Jesús que renegara, le dijo, pruebe, échese a rodar y si Él está con usted, lo va a liberar. Y Él dijo, no te entrarás al Señor tuyo. Bueno, no es el tema. No es el tema. Pero ¿cómo se mete? Se mete con pensamientos. Mire, hay personas que llegan en el que dicen, yo me equivoqué. ¿En qué se equivocó? Entré al cristianismo y no he logrado más. Lo he perdido es todo. He perdido la vida tratando de buscar a Dios y no lo he encontrado. Ni me ha bendecido como Él dice en su palabra. Pero ¿quién trae esos pensamientos? Satanás. ¿Usted puede evitar que vengan los pensamientos? No. Por eso es que usted se tiene que nutrir con la palabra. Y decía, la forma más simple en que Dios estableció que las familias fueran fuertes, lo siento por aquellos en cuyos hogares no todos son cristianos, pero escuchen, no digo esto para la vida. Hay hogares donde, entre comillas, todos son cristianos. El hombre ora por allá, tiene su propia. Y eso que su Biblia conoce a Dios. Pero Él dice, oren ustedes, que yo oro por aquí. No hay armonía en lo espiritual. Los padres no oran con los hijos no oran con los padres, los esposos no oran, y todos son cristianos. Pues usted que no tiene la bendición de que su esposo sea cristiano, o su esposa sea cristiana, o sus hijos sean cristianos, usted tiene la lucha y tiene que buscar fortalecer su vida espiritual. Usted es un cristiano. Aquí dice, ustedes son fuertes, han vencido al maligno porque han conocido a que desde el principio y han conocido su palabra y permanecen en ella, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Salimos de la idea de ser solamente ¿qué? ¿Oidores qué? Olvidadizos. Pero para no ser un oidor olvidadizo, hay que meditar en la palabra y hay que tomar la decisión de hacer cambios. Como dice Romanos capítulo 12, no conformándonos a cómo está influyendo el príncipe de este siglo, sino dejando que el Dios del cielo por su palabra nos hable. Nos renueve el entendimiento. Nos renueve el entendimiento por su palabra. Para que ya nosotros no tenemos la idea de seguir las modas. Miren, aquí dicen, no hay más en el mundo, entiendan que tienen que salirse del mundo para no contaminarse, no andar con el fornicario, no andar con el adúltero. No, ustedes tienen que estar entre ellos, pero conviértanse en ellos a ustedes y ustedes no se conviertan a ellos. El problema es que la iglesia tiene también su influencia.
Iglesias que no oran. No las cuatro paredes, sino iglesia, diga. Yo. Cristianos que no oran, que no meditan en la palabra, que simplemente van al culto, pero son oidores olvidadizos. Y los pensamientos llegan, son rebeldes, son soberbios, viven en lo que dice la carne. Llega el pensamiento, pues yo no me voy a dejar de nadie. Estaba en la ciudad de Armero, teníamos un grupo pequeño, éramos 25 personas en la ciudad de Armero. Estaba yo con mi acordeoncito ahí tocando unas canciones de esas viejitas para alabar al Señor. Y de pronto yo dije, uy Dios, ¿será porque yo le pedí a Dios que los ángeles me ayudaran? Señor, ¿será que entraron los ángeles? Porque yo oí de pronto que había gente cantando. Abrí los ojos y había más de 15 personas nuevas. Y yo vi que eran cristianos porque cantaban, daban aplausos, decían gloria a Dios. Y yo fui el más feliz que ellos. Yo le puse la fibra, ese acordeón. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era que sonaba esa canción? Como las aguas del río cubren el mar y se mar. ¿Quién lo recuerda? Sí, yo me lo gocé. Así. Mi corazón, la tiene Espíritu de Dios. Llenó mi corazón. Bueno, esa fue una de las poquitas. Una fiesta. Se acabó el culto, se acercó una señora a mí y me dijo, ¿usted es el pastor aquí? Sí, señora, ¿qué le puedo servir? Nosotros somos de tal iglesia, pero no nos gusta ese pastor. Ese pastor no va a mandar. Usted que dice, no queremos congregar aquí, pero aquí le decimos la verdad que sea. Yo, Dios mío, guarda. Y aquí tenemos los diezmos. Queremos que ese pastor aguante hambre. Aquí tenemos los diezmos. Si usted nos lleva la idea, a usted le traemos los diezmos. Váyase a su iglesia. Pero ese es el mundo de hoy. Cristianos soberbios, antiguos. ¿Qué hacen? ¿Lo que Dios dice? No, lo que la carne dice. ¿Somos libres de que vengan los pensamientos? No, pero estamos llamados a tomar la palabra y a controlar los pensamientos. No hacemos la voluntad de la carne. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué dice? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que está sucediendo. La gente quiere hacer lo que el mundo dice. Hasta la iglesia se trata de dejar contaminada. El pastor Pollo Quichó recibió una visión de Dios. Dios le dijo, era un pastor de una iglesia pequeña, ahora todavía es la iglesia más grande del mundo, creo. Él ya murió hace algunos años. Y entonces él dice que Dios le mostró cómo crecer. Le mostró cómo crecer. No, perdón. Primero le mostró que iba a dar el crecimiento. Y en su ciudad había 2 iglesias grandes. Y él dijo, ¿cómo será? Y se impacientó. Y se fue a la iglesia. ¿Usted ha visto una persona que compra una venta de arepas? La persona pone la venta de arepas. A los 8 días, ¿qué pasa? La vecina le pone una allí y la otra aquí. Está llenando de plata, hay que ponerle la competencia. El pastor Pollo Quichó solo pone el mundo, contienda, envidia. Envidia, competencia. Pastor Pollo Quichó entró en eso. Se fue a la primera iglesia y dijo, ay, aquí, claro, los sugieres son todos bien uniformaditos, bien bonitos. Se fue a su iglesia, hay que uniformarse, pero no creció la iglesia. Después se fue a la otra y vio que había una orquesta. Y dijo, claro, es que allá que yo soy solamente yo sé que yo a ver la cuestión nada más. Y eso que no soy un artista, me defiendo. Pero él dijo, aquí ni siquiera tenemos panderetas.
Vamos a ver, y comenzó a luchar, a tratar de meter músicos y orquesta, y se desesperó y se fue a Dios. Señor, ¿por qué no crees a la iglesia? Dios le dijo: yo no te mandé que miraras las otras iglesias. Yo nunca te he mandado a mirar las otras iglesias. Yo te he pedido ¿qué es lo que nos ha dicho a nosotros? Y no vamos a decirle: Señor, tiene que cumplir esa palabra, porque será que aquí no la cumple. No, hacemos mucho mejor que lo que hizo nuestra pastora. Señor, yo creo. Y tomo tu palabra y cierro mi corazón a mis pensamientos y a los deseos que hay en mí, y determino que no me muevo por lo que creo, por lo que siento, por lo que veo, sino que muevo por lo que creo de tu palabra. Nos movemos por lo que creemos de la palabra. Miremos por favor San Juan, el capítulo 12. Me llama la atención que esto lo dijo Jesús. Jesús de Nazaret dijo esto, y lo dijo después de estar hablando de una crisis, y lo dijo antes de hablar de la presencia del Espíritu Santo. San Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué dice? Padre, sálvame de esta hora. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos de eso? ¿Qué fue lo que él hizo? Señor, 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. ¿Sí, no la mía? ¿Sí? Ay, ya estoy como chupleado, ¿no? ¿Cómo fue que dijo él? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces los cristianos decimos en lo contrario, se nos choclea. Y entonces, Señor, no se haga tu voluntad, sino la mía. Un muérgano iba y le robaba la bolita. Ella era cristiana, pero cristiana rarita. Y entonces, yo me acuerdo porque se llamaba él, ¿no? Y a mi yerna se le dijo: ¿usted es el quien bueno o es el quien hermano? Es el hermano. Él iba y le robaba la bolita. Y la viejita iba: pastor, viene el nieto y me robó. Y vamos a orar por él. Y yo empezaba a orar y él me decía: no, así no, pastor. ¿Cómo quiere que Señor, castígale a Carmen? Me duele mi nieto, pero prefiero tenerlo con una caja partida allí, pero que tú lo murió. Y yo: mamá, así no es. Porque así no le gusta a Dios, ¿cierto? Pero ¿a quién le gusta eso así? A la carne. Y el diablo manda el pensamiento. El diablo manda el pensamiento. Que todos se humillen a usted, que todos lo reconozcan a usted. Y eso está metiéndose en las iglesias. Entonces Jesús dijo: ¿qué? Llegó esta hora y yo voy a decirle: Señor, sálveme de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mire esto. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Terrible los seres humanos. Unos tuvieron la capacidad de percibir que fue una voz, aunque no sabían cuál voz era. Otros dijeron: no, hombre, eso es un trueno. Decíamos hace 8 días, ¿cierto? A veces nosotros nos esmeramos por darles una buena palabra a ustedes, pero el diablo dice: vale, el vainazo que me tienen pasado. Y por eso nosotros no nos gusta cuando usted viene y nos cuenta algo de la familia en este sentido. Escúcheme bien y entienda. Porque cuando nosotros traemos la palabra, usted mismo puede pensar: el pastor está predicando porque yo ni conté. Jamás hacemos eso. Más bien, muchas veces tenemos una palabra, usted nos cuenta el asunto del problema y decimos: Dios, esta era la palabra que dice, ¿la doy o no la doy? Porque ya la hermana y el hermano me contó que en su casa había ese problema. Y el diablo es así.
Y usted no viene a recibir una palabra, a ser bendecido, a ser orientado, sino a encerrarse en el caparazón. Ese vainazo, a mí no me sale el vainazo. Y sale con soberbia, con orgullo. Vino por una bendición y salió. Un pastor dijo: hermano, si usted va al culto y Dios no le habla, no toca su corazón, no se hace sensible, una de las dos, su pastor no tiene fe o usted tiene mucha soberbia. Yo no sé qué pasará, pero lo cierto es que nosotros no somos los 100 de 100, pero tratamos de orar a Dios. Amén. Le suplicamos a Dios que nos dé una palabra para usted, que lo bendiga, que le levante el ánimo, que lo ayude. Porque si usted es un hombre bendecido, una mujer bendecida, como usted es miembro de esta iglesia, nosotros sabemos lo que dice en 1 Corintios 12, ¿lo recuerda? Si un miembro recibe honra, ¿qué? Todo el cuerpo con él se goza. Si un miembro sufre dolor, todo el cuerpo con él se duerme. Cuando en su casa hay problemas, desacuerdos, amarguras, resentimientos, cuando usted está decaído, toda la iglesia, aunque usted no lo crea, se pone. Porque decimos, ore a Dios, y usted hace. Usted está cargado. Y llega la pastora y ella te dice incisiva: no, levántese, colóquese de pie. Y yo la van a pedrear. Levántese, colóquese de pie, levante la mano si me conoce, diga. Y usted dice: pues estoy. Es cierto, y uno dice: uy, Dios, cúbrela con tu sangre preciosa, líbrala de todos los daños. Amén. Esto dijo Jesús. Hay veces la gente no tiene la capacidad de entender. Por eso es que usted viene a la iglesia. Y venir a la iglesia es el clímax, es el desfogue de lo que Dios está haciendo en su casa. Amén. Allí usted en las madrugadas de Dios. En las madrugadas deja que Dios vea conmigo. Aleluya. Allí usted reconoce su pecado. Le pide perdón. Miren esto. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: mire, gente que sabía de la escritura, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Tenemos necesidad al diario de orientar nuestro pensamiento por la palabra de Dios. No nos sirve ni siquiera la moda evangélica. ¿Sabe? Las modas evangélicas hacen daño. Hace algunos años empezó en Colombia. Puede que en otras naciones, si me escuchan de otras naciones, en otras naciones ha sido diferente. Porque Dios trata con cada gente, con cada cultura, con cada pueblo, con cada iglesia, con cada persona. Y hace algunos años en Colombia empezó el mover de la iglesia. Dios despertó en el corazón de muchos cristianos la convicción de que San Marcos capítulo 16 es verdad. En mi nombre echarán fuera demonios. Y comenzó una época bonita. ¿Saben por qué se dañó? Porque los hermanos empezaron a ver el diablo en toda parte. Así como los religiosos ven a la Virgen María en el gobierno, los cristianos empezaron a ver el diablo en todo. En todo veían el diablo. Menos cuando se lo tragaban ellos. Sí, de verdad. Y entonces empezó el degenero. Bueno, hermano, yo voy a ir a su iglesia, pero voy a ver si esa iglesia es de poder. Y uno dice: ¿cómo irá a darse cuenta?
Hermano, usted pasó a orar y nadie se cayó al suelo, los demonios no dieron alaridos. Es que culto bueno es donde los demonios se manifiestan. ¿Y el tipo eso? Culto bueno es donde viene la gente con el deseo de Dios y Dios se manifiesta y toca los corazones. Ese es culto bueno. Donde los demonios se manifiestan, no. ¿No ven que Jesús era diferente a nosotros? Los demonios iban a hablar y Él los ataba y les impedía hablar para que no escandalizaran. Pero la gente empezó a tener hasta miedo de ir a los cultos. Porque los demonios reemplazaron la palabra de ciencia por la manifestación de los demonios. Ay, ¿cómo le parece que estuvimos en el culto y el diablo dijo que fulano le pegaba a la esposa? Y al mismo cuando quería saber si alguien maltrataba a la esposa, y alguien le ponía, venga hermano, venga aquí, no. Venga, quería que el diablo dijera, no, para eso Dios nos dio dones espirituales. No para juzgar a nadie, para ayudar. ¿Cuál es la salida? La luz que usted tiene, empiece a aprovechar. Así que lo primero que encontramos es que si usted sabe que hay una influencia en el mundo, que la hay, usted sabe que también está el Espíritu Santo y está la palabra. Y Dios se compromete en su palabra a ayudarnos. Él dice que los pensamientos no nos pueden llevar. Él dice al contrario que usted puede tomar los pensamientos y cautivarlos a la obediencia a Cristo. Termino con esto. No fue que el diablo se metió en Caín. El diablo colocó en Caín soberbia, orgullo, envidia. Y Dios se reveló y le dijo, hija, ¿por qué está usted haciendo mala cara? Eso traduce lo que dice allí, ¿no? ¿Por qué se ha decaído su semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué está haciendo mala cara? ¿Por qué está todo aburrido? En Colombia dirían, ¿por qué parece mijo recién comido? Si bien hicieres, ¿lo recuerdan? Yo le digo Dios a Caín. Si bien hicieres, ¿qué? ¿Ah? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si usted hace el bien, Dios lo bendice. Amén. Dios no ayuda, no importa que el diablo diga, está perdiendo el tiempo con ser humilde, con orar, con ayunar, con buscar a Dios, está perdiendo el tiempo. El diablo siempre va a decir que está perdiendo el tiempo, pero Él no quiere que usted recuerde que todos nos pararemos ante Dios y le daremos cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y que allí no habrá argumento. Usted aquí tiene argumento. Usted aquí tiene argumento. Usted aquí puede parecerse al Chavo del 8. Dicen que no lo he nombrado personajes cuando predico, pero el Chavo del 8 tenía una frase chistosa, ¿no? Es que no me tienen paciencia. ¿Ah? Y usted allí puede decir, no es que no me tienen paciencia, es que no me entienden, pero sabe, la Biblia dice que se van a abrir los libros de las obras. Y vamos a ver por las obras, y por las obras ninguno va a poder ser salvo. Pero hay un hermoso libro, que es el libro de la vida. Mi hermana, que usted logró recibir a Cristo y su nombre fue escrito. Y cuando se abre ese libro de la vida, todo lo demás queda a un lado, pero usted necesita perseverar. Esa es la doctrina de nuestra iglesia. Usted necesita perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Usted necesita echar mano de lo que dice Hebreos capítulo 2. Ay de nosotros si respiramos una salvación tan grande. Yo no voy a descuidar mi salvación. Yo no voy a echarlo por un lado y a decir, no, yo recibí a Cristo y el día que yo llegue allá no importa que me haya portado como un marrano, pero Él tiene que tener en cuenta que yo lo recibí. Claro que sí, pero Él va a tener en cuenta, que yo pisoteé la sangre de Jesús.
que yo hice afrenta al Espíritu Santo. Yo no quiero eso. Yo quiero perseverar. Se va a abrir el libro de la vida y su nombre va a estar allí. Y nada ni nadie condenará a los que están en Cristo Jesús. Amén. Tienen que aprender a controlar los pensamientos. Allí estaban esos hombres de leyes, grandes conocedores del Antiguo Testamento. Diga, ¿cómo va a ser? Nosotros lo que sabemos es que el Cristo no muere. ¿Cómo va a decir usted que va a ser levantado? No entendían de la redención. Yo sí entiendo de la redención. Yo sí entiendo del cambio que Él está operando en mí, que está operando en usted. Estamos en el camino. Amén. Todavía no hemos sido perfeccionados. Aleluya. Pero vamos adelante. Vamos buscando. Amén. El Espíritu Santo nos ayudará. ¿Cómo que se le pide, por favor? Y ahora, mi amado hermano, usted puede decirle a Dios: Señor, yo lo entiendo hoy. Y si no, te invito a que lo repase allí en mi Face, en mi YouTube. Dígale a Dios: Señor, yo puedo controlar mis pensamientos. No deje que mis pensamientos me controlen. No dejes que venga el vecino, el amigo, el que yo amo, la que yo amo, a decirme lo contrario de lo que dice la Escritura. Venga de la boca de quien venga, lo contrario a la Escritura es contrario a la Escritura. Y lo que dice Dios es de Dios. Me quedo con lo que dice Dios. Vamos a digarle a Dios: Señor, yo quiero renovar mi vida espiritual. Si usted no tiene la fortuna de que todos en su casa sean cristianos, entonces haga su devocional, no se deje emboratar. ¿Sabe? Hay hogares tan tremendos, y eso es terrible. El uno pone un programa allá y se cristiano a todo el mundo, me van a dejar orar al que está aquí. Le pone un mismo programa cristiano. Y cuando no es cristiano le pone peor, le pone música, le pone vulgaridad, le pone cosas para no dejarlo hablar, se burla. Pero usted sabe que Dios le pone. Haga su devocional, acostúmbrese a hacer. Lea su Biblia. Dígale a Dios: Señor, los pensamientos llegan. Y nada más, si usted es sincero, usted le puede decir: hoy me llegó el pensamiento. Hoy tenía pereza de congregarme. Hoy tenía pereza de venir. El enemigo me susurró esta mañana al corazón: usted vaya y vaya a su iglesia, y Dios nada que hace el milagro. Y usted le puede decir: Señor, yo ya recibí el milagro más grande, que es la salvación de mi alma. Y yo ahora no estoy detrás de un milagro, estoy detrás de ti. Y sé que aferrarme a ti desata los milagros. En lo contrario, hay gente que busca el milagro. No me hizo un milagro, nada más. Yo me aferro a Dios y se desatan los milagros. La prosperidad, la abundancia, la gracia de Dios, la salud, la liberación y la vida abundante. Levante su mano. Ore conmigo: soberano Señor. Yo reconozco en esta tarde que muchas veces me he dejado dominar de los pensamientos y de la voluntad de la carne, de lo que ella quiere hacer. Pero en esta tarde yo de nuevo afirmo mi decisión. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te reconozco. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo, afírmate. Ayúdame. Que cada palabra me oriente, me ayude, que me encuentre cambios.
Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. Grito, no moriré, doy vueltas, 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 no me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento